13 guerras internacionales de Bolivia. Jorge Abastoflor Frey y Pablo Michel, historiadores bolivianos. Esta noche vamos a tener nuevamente un mano a mano con un amigo, un tertuliano ya de este espacio que tenemos cada fin de semana. Me refiero nada más y nada menos que a mi querido amigo Jorge Abastoflor, autor de una tesis titulada Las 13 guerras, 13, no 3, 13 guerras que peleó Bolivia, y recalco 13 porque generalmente en los colegios nos enseñan que solamente Bolivia participó en 3 guerras internacionales. Esta noche vamos a desmitificar ese hecho y vamos a hablar que por lo menos son más de 10 guerras internacionales que Bolivia en toda su historia, en sus ya cerca de 200 años ha peleado. Vamos a entender también a qué nos referimos con guerra, con campaña, con combate y toda la implicación y también vamos a tomar a varios autores para saber realmente a qué nos referimos cuando hablamos del fenómeno monstruo, este fenómeno monstruo en la historiografía que es sin duda alguna una guerra internacional. Querido Jorgito, qué gusto tenerte en la tertulia una vez más, en esta tu casa. Y bueno, empecemos pues para que nuestros queridos amigos tras las pantallas sepan qué es lo que te ha motivado a estudiar esto de las 13 guerras y justamente a tirar uno por uno, muchos de los hechos históricos que, bueno, ya lo hemos ido desmenuzando ya hace mucho tiempo, errores tremendos en la educación, tanto en colegios, escuelas, inclusive en universidades, sobre la historia boliviana, y bueno, que hasta lamentablemente siglo XXI vemos todavía estas fallas en el sector primario y en los colegios inclusive. Muchas gracias por la invitación, siempre para poder hablar de esta tesis, este trabajo que llevaba adelante Pablo. Siempre pensé que era muy importante darle a conocer a la población este hecho tan trascendental, a pesar de que estamos en un momento en el que consideramos a la paz como el objetivo primordial, pero siempre he pensado que estás condenado a sufrir la guerra o a no experimentar la paz si es que no entiendes el concepto, si es que no entiendes cómo funciona el fenómeno de la guerra. Yo comencé estudiando este fenómeno cuando estaba en la Escuela de Altos Estudios Nacionales. Me interesaba en ese momento saber por qué las bolivianas y los bolivianos tenemos una autoestima tan baja. Necesitaba buscar cuáles eran los hechos que estaban alrededor de todo aquello. Es un hecho muy conocido que Bolivia probablemente tiene la autoestima más baja en Latinoamérica, en lo que se refiere a sus ciudadanas y a sus ciudadanos. Afortunadamente es un fenómeno que también ha ido evolucionando desde que he comenzado a hacer este estudio. Estamos hablando ya de hace más de 10 años alrededor, ¿no? Sí, estamos yendo a los 11 años. Yo en la Academia de Historia Militar, claro, yo estaba ahí, te escuché cuando ahí nos conocimos hacía tantos años, ya hace más de 10 años. Fue desde esa época que viste este proceso de evolución, porque hoy mucha gente ya maneja también estos nuevos paradigmas que tú los has ido hace muchos años, además con trabajo de campo, con muchas cosas que has ido trabajando este tema. Así es. Para aquella oportunidad, hace 11 años, hice una encuesta en más de 80 establecimientos educativos de las ciudades de La Paz, El Alto y Viacha, donde pude establecer no solamente este hecho de que existe una baja autoestima, sino que además pude establecer por qué existe esa baja autoestima. Y la identifiqué en el hecho de que nos cuentan mal la historia. Es en la forma en la que nos enseñan la historia de Bolivia la que incide directamente en la baja autoestima que tienen las bolivianas y los bolivianos. ¿Quién nos cuenta mal la historia? Los profesores, los libros, digamos, no oficiales. Sabemos que no existe una historia oficial, pero sí los libros más leídos, los recomendados en los colegios. ¿Quién nos cuenta mal la historia? Bueno, al final el que nos enseña mal o la que nos enseña mal es la maestra y el maestro en nuestro salón de clases. Pero eso es porque uno ha recibido exactamente la misma formación, esa formación donde nuestra historia está llena de vacíos y catástrofes, y segundo, porque no dispone de material nuevo que se haya editado recientemente que vaya a complementar el trabajo que está realizando. Es decir, no han habido nuevos insumos importantes que se hayan introducido dentro de la currícula, especialmente de la materia de historia de Bolivia, y seguimos repitiéndonos los mismos mitos desde hace ya 100 años. No ha habido una transformación sustancial en lo que pensamos acerca de nuestro país, simple y sencillamente porque seguimos recibiendo la misma historia de Bolivia que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos y de repente, inclusive anteriormente, han ido recibiendo.
no hemos tenido entonces la capacidad de ir entregando a las nuevas generaciones una mejor historia que vaya a incidir no solamente en el aspecto de la autoestima, sino que también vaya a incidir en el aspecto del orgullo nacional, de la conciencia nacional y de la formación de la nacionalidad. ¿Por qué? Porque la razón por la que se enseña historia dentro de los establecimientos educativos en todas partes del mundo es como mecanismo ideológico para la formación de una nacionalidad. Estamos hablando, lo que tú te refieres, a la historia patria, ¿no? Porque, bueno, la historiografía tiene muchas ramas y es muy grande y se basa siempre en elementos, en metodologías científicas de investigación. Puede haber muchas metodologías de distintos lados, de distintas universidades del mundo, pero tú hablas de una historia patria enfocada a historia nacional, por supuesto, enfocada a elevar de virtudes y también, por supuesto, mostrar también los errores que como sociedad, que como país hemos tenido. Por supuesto, pero en todos los estados organizados existe siempre la premisa de que deben ser mucho más importantes, debe ser mucho más importante la narración de los hechos positivos que han contribuido a la formación de un estado, a la formación de una nación, a la formación de una patria. Es algo universal. Yeah. Sin embargo, en nuestro país, de una manera en que yo no he visto en ninguna parte, en ningún otro sistema educativo, hacemos incidencia en los aspectos negativos de nuestra historia, dejando de lado los aspectos positivos, exprofesamente, con lo cual al final acabamos con aquello que te decía, que nuestra historia está llena de vacíos y de catástrofes. Y si seguimos enseñando esto, lo que va a pasar es que eventualmente vamos a tener una crisis de identidad, porque ya de por sí la conciencia nacional boliviana ha demostrado una enorme resiliencia al poder haber resistido este ataque tan duro a su núcleo, que es precisamente la historia que ha vivido una nación, una patria, pero no es algo que se pueda extender ad infinitum. Hay cosas que nosotros escuchamos permanentemente en la calle, de personas que lo dicen prácticamente sin pensar. No, ¿por qué no clasificamos a la siguiente ronda? No, es que somos bolivianos. ¿Por qué no tenemos nuevos descubrimientos científicos? No, pues lo que pasa es que estamos en Bolivia. Es decir, ¿por qué llegamos tarde? Es que es la hora boliviana. O sea, es una linda disculpa para justificar la mediocridad, básicamente, ¿no? Sí, no sé si sea tan linda, pero es el argumento fácil, cómodo, para poder justificar el no alcanzar grandes sitiales, grandes lugares, no alcanzar campeonatos, no alcanzar reconocimientos internacionales en la ciencia, en el arte, en la cultura, etcétera. Es una justificación. Ya, volviendo al tema de la historia boliviana y en este caso las guerras, yo es muy difícil, ¿no? Pero trato de irme al centro, ¿no? O sea, si yo condeno la historiografía antigua que nos han enseñado en los colegios, que ya tiene 100 años, justamente como este mapa que en este momento lo estamos viendo, de el niño indígena con el niño bien de sociedad, entre comillas, pintado por Arturo Borda, otra vez lo estamos viendo, que le enseña la historia además de las pérdidas territoriales. Yo siempre he condenado esta forma, siempre, digamos, los últimos 15 años, esta forma negativa de enseñar nuestra historia. Como que también he condenado la forma de enseñar de la historia en Chile. Pienso que Chile y Bolivia somos los extremos, donde Bolivia nos han lavado el cerebro de que Bolivia es el país derrotado, que todas las guerras ha perdido, y que Chile es el país del ejército vencedor nunca vencido. Ambas, por supuesto, falsas, porque Chile sabe lo que es perder guerras, sabe lo que es perder territorios, y Bolivia sabe lo que es ganar guerras y ganar territorios, y viceversa. Entonces yo pienso que para entrar a este siglo XXI, ya estamos ya en medio, tenemos que empezar a tender a buscar el equilibrio. Creo que el equilibrio es lo que más se acerca, digamos, a una cierta perfección. Es muy difícil, nunca lo vamos a lograr, pero ser más equilibrados. Y creo que también la mediocridad de muchos de nuestros profesores, y hay que decirlo esto lamentablemente, porque hay muchos libros de hace unos 15 años que ya están renovando esta historia boliviana, pero el profesor sigue repitiendo en realidad lo que le enseñaron en su colegio. Estamos hablando, Jorge, creo que estás de acuerdo conmigo, que son casi 4 generaciones de esta
de esta forma mentis de que perdimos, nos ganaron, que Melgarejo cambió por el territorio por el caballito, que estábamos a las puertas de Asunción, que muchos de estos, que perdimos el mar por festejar el carnaval, muchos de estos folclorismos que, claro, un momento, o sea, yo pienso que es más para análisis de un sociólogo, un psicólogo, ¿no? Para ver por qué seguimos los bolivianos agarrándonos en estos elementos folclóricos que no tienen ningún asidero histórico, ningún fundamento histórico, ¿no? Yo creo que es el tema de que le faltan insumos a los maestros, a los ¿Les profesores. falta o no conocemos? Insumos, la historia boliviana tiene tremendos insumos. Otra cosa es que no conocemos. A veces nos estamos inventando cosas, pero tenemos grandes hechos históricos. Estoy de acuerdo contigo en el hecho de que existe la literatura, pero para que esa literatura llegue al profesor, llegue al maestro, tiene que intervenir el Estado. Porque un libro es caro, especialmente en un país como el nuestro. Un buen libro no te cuesta menos de 100 bolivianos, menos de 150 bolivianos, algo que un maestro, un profesor no se puede dar el lujo de gastar al mes para poder nutrir una biblioteca personal. Entonces ahí sí se necesita una influencia del Estado que le tiene que proporcionar al maestro, al profesor, el material necesario como para que vaya haciéndose un criterio personal en primer lugar y después para que tenga las suficientes armas como para poder abordar los hechos históricos con una mayor cantidad de datos. La ausencia de datos es lo que provoca precisamente el hecho de que el profesor se pase media hora hablando de que perdimos la guerra del Pacífico por festejar el carnaval, en lugar de incidir en cuáles fueron las distintas etapas en las que se desenvolvió el conflicto, cuáles fueron los héroes, quiénes fueron las personas que marcaron de alguna forma el recorrido histórico de aquel evento. Es decir, tenemos ese problema de vacío de información, y el vacío de información lo estamos llenando con mitos, lo seguimos haciendo. O inventando nosotros, que Sí. últimamente los estamos Seguimos viviendo. llenando. Eso no entiendo. Bolivia tiene una historia tan rica, militarmente, solamente para no tocar de otros temas. Tiene una historia militar tan rica, con fracasos, pero también grandes aciertos, grandes victorias. ¿Y por qué ese afán de crear nuevas cosas, crear nuevos mitos, y que además no están respaldados por elementos científicos? La historiografía, tú sabes, se basa en documentación, archivos, además, obviamente la documentación de ahora tiene que ser documentación comprobada, porque también hay muchos archivos que tienen documentación falsa, ¿no? Entonces, documentación científica comprobada, estudios que hoy, por ejemplo, en la Universidad Complutense se hacen, ¿no? Entonces, del tema del papel, ver también la seriedad del documento. Entonces, ¿por qué de repente, yo te digo, me aterro cuando escucho, apareció un documento, ha aparecido el diario de tal, no, yo ya tiemblo, porque en realidad no pueden pues aparecer cosas de repente, podría alguna cosa extraordinariamente, ¿no? Entonces, y dice otra cosa que para que no dé a malas interpretaciones, tú dices que el Estado debería hacerse cargo de esto. Pero cuando hablamos del Estado estamos hablando en insumos, en hechos históricos, fácticos, objetivos, no en interpretaciones. Porque también que un Estado te lo interprete las cosas es muy peligroso. Y por eso yo siempre voy a ser enemigo de la historia oficial. Porque la historia oficial es la que le enseñan, la que le obligan al escritor a escribirla, al historiador, y al pueblo a leerla. Entonces, y esa historia generalmente es la antihistoria. Pero tú hablas de insumos, de hechos que pueda ya el profesor, con esa capacidad que tiene de discernimiento, poderlas elaborar y dar su interpretación. ¿A eso te refieres cuando hablas del Estado, digamos? Yo hablo del material que está disponible. Tenemos insumo. tenemos muchos libros en este momento que están circulando, que son muy buenos y que pueden ayudar a construir un mejor entendimiento, un mejor conocimiento. Entonces, el Estado lo que tiene que hacer es poner a disposición de los maestros y los profesores ese material, que obviamente tiene la visión de su autor, pero no tiene ninguna manipulación o ningún tipo de sesgo que vaya a partir del Estado. A mí me parece muy interesante la iniciativa que ha tenido la vicepresidencia de poder editar los 200 libros más importantes de nuestra historia. Según la vicepresidencia. No sé cuál es el nombre exactamente,
Pero yo he visto que hay muchos libros de mucha calidad, con mucho contenido y además a un precio que es accesible. Libros de 35 bolivianos, de 50 bolivianos, ya hacen más probable que un profesor y un maestro pueda acceder a ese conocimiento. Ahora, el profesor, tú en los trabajos de campo que has realizado, el profesor de ciencias sociales, que se llama, ¿no? De historia, lee, o sea, será suficiente que tú le des los libros, le des los insumos, le des las computadoras para que investigue, para que se dé un tiempo para, bueno, a ver, yo he aprendido de esta forma los hechos históricos bolivianos, los fastos militares, ¿no? Los fastos bolivianos. Empezaré a replantearme nuevamente, a hacerle preguntas a la historia, o has visto esa soberbia de algunos profesores que dicen, no, ya conozco, no tenemos más que, ya sabemos todo de Avaroa, ya sabemos todo, ¿qué más vamos a...? ¿Tú has visto eso? O sea, porque yo pienso que va por ahí el tema, inclusive más que por el mismo, digamos, la misma posibilidad de que el profesor pueda tener un material. Hoy hay 1000 formas, 1000 plataformas, 1000 soportes, desde el internet, desde el video, desde un montón de otros elementos alternos a lo que es el libro, de que el profesor puede estar permanentemente actualizándose. Yo pienso que no hay sustituto para el libro. Por muchas razones. Por supuesto. De hecho, el manejo de plataformas digitales requiere un conocimiento que no es accesible todavía. Nos falta mucho por desarrollar en este tema de conocimiento de herramientas digitales. En cambio, el libro le permite a uno volver al mismo lugar donde se ha quedado, poner la marca, de repente escribir, aunque hay gente que piensa que es muy malo eso, yo no lo veo así. Pero se puede escribir inclusive las notas de las cosas más importantes. Recuerdo a Napoleón escribiendo sus apreciaciones acerca del libro del Príncipe de Maquiavelo, y la versión que está sobrescrita por Napoleón es mucho más vendida que la versión original, por ejemplo. Entonces el libro nos permite ese tipo de análisis en el momento en el que uno está leyendo el material. Hay que poner a disposición de los maestros y los profesores una mayor cantidad de material, más cantidad de libros. Yo he visto profesores que son muy dedicados, y son la mayoría. Y cuando uno pone el material a su disposición, prácticamente lo devoran. Yo cuando hice la investigación, el estudio de campo, yo calculaba para que lean el material aproximadamente una semana, cuando a los 3 días ya yo comenzaba a recibir preguntas acerca de lo que había en el contenido. Me decían, ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible? ¿Cómo no nos han dicho antes? A los 3 días, es decir, en la mitad del tiempo que yo había calculado que ya habría respuesta. Entonces existe más bien una avidez de poder contar con ese material, disponerlo, utilizarlo, incorporarlo a sus clases, y eso es lo que tenemos que aprovechar. Tenemos muy buenos maestros. En eso estoy de acuerdo contigo. Cuando tú les hablas a las conferencias, a mí me pasa lo mismo, hablas de que Bolivia ganó alguna guerra o ganó alguna batalla, ves para empezar unas caras de incredulidad, ¿no? Es lo primero. Claro, y dicen, pues este tipo se está inventando o ha venido farreado o alguna cosa de esas, porque claro, toda la historia empezamos con siempre, para empezar siempre la introducción del eje, Bolivia estaba pobremente armada, Bolivia, o sea, empezamos con esa muletilla, Sí. para el mito de la debilidad, para justificarnos todo, ¿no? Y